Hola, buenas tardes. Escuchando esa introducción me toca hacer bastante trabajo. Bueno, nada, buenas tardes nuevamente, espero hayan tenido un buen coffee y yo voy a hablarles un poquito de lo que es el tema del tratado. Creo que ya han escuchado un poco que se ha mencionado durante las presentaciones previas a la mía y pues me toca a mí dar un poquito más de contexto. Es un tema bastante extenso y complejo, así que voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible luego de comer. La siguiente, por favor. Vale, no voy a extenderme mucho en este punto porque creo que ya muchos hemos escuchado lo que está sucediendo actualmente, la preocupación y el porqué de considerar la magnitud que tenemos actualmente la contaminación por plásticos. Vengo con algunos datos bastante puntuales e interesantes. Por ejemplo, a nivel mundial se contabiliza una producción aproximada de 430 millones de toneladas métricas de plástico anuales. Y si continuamos con el modelo que tenemos actualmente, se proyecta que esto se triplicará para el 2060. Y adicional a esto, pues vemos la gran cantidad de contaminantes o de residuos plásticos de un solo uso que generan. Por ejemplo, en el 2021 se contabilizaron 139 millones de toneladas métricas de residuos plásticos de un solo uso generados. A esto le sumamos la preocupación de lo que es el proceso de descomposición del plástico, que es tan largo, demora muchísimos años, y adicional que esto genera una constante fragmentación que luego genera lo que conocemos como microplásticos, que en la presentación anterior escuchamos un poquito del impacto y de la presencia del plástico en lo que es el cuerpo humano y en lo que ha sabido también en lo que es la fauna y la flora. O sea que este es parte de todo ese impacto que conocemos y que se puede visibilizar. Adicional a ello, cuando vuelva a salir en pantalla, podrán ver algunas cifras también de lo que es la magnitud y la cantidad de sustancias químicas que se encuentran en los plásticos. Se aproximan, creo que son 130.000, igual 13.000, mejor dicho, son 13.000 toneladas. La anterior, por favor. Ahora sí, más de 13.000 sustancias químicas asociadas a los plásticos. Y escuchando un poquito de la presentación anterior, podemos entender un poco de por qué la problemática y por qué la preocupación de contar con este contacto tan directo con tantas sustancias tóxicas o nocivas para la salud. Y otro dato muy interesante es que hay estimaciones de cuánto le cuesta a nivel global el acotar la contaminación por plástico. Se estima que más de 1.5 billones de dólares nos cuesta en lo que es tratamientos médicos, en lo que son actividades de limpieza y de adecuación a zonas contaminadas por plásticos, así como también todos los trabajadores que tienen que ver con esa cadena de producción lineal que tenemos y lo que es también la gestión final del plástico. Todo eso contabilizado se estima que puede llegar a más de 1.5 billones de dólares que se gastan a nivel global en lo que es la gestión del plástico, de la contaminación por plástico actualmente. En vista de este panorama, que es un poquito complejo, para no decir trético y preocupante, pues a través de las Naciones Unidas llegamos y empezamos a pensar, ok, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podríamos hacer para lograr acotar esta contaminación tan inmensa y tan compleja? Como sabemos, el plástico está en casi todos los productos, en muchos tipos de esquemas y modelos, entonces era hora de buscar alguna manera global de poder tener algún control y poder dar algún tipo de acción positiva para gestionar lo que es estos niveles de contaminación. Es por eso que en la UNEA 5.2 se firmó lo que fue la resolución 514, que se denomina poner fin a la contaminación por plásticos, y es la que estructura todo este modelo de lo que es ese proceso de negociación para poder llegar a la meta de a finales de este año, 2024, contar con un instrumento jurídicamente vinculante global para acotar lo que es la contaminación por plásticos. Esta resolución estructura todo un comité entre diversos países que somos miembros de las Naciones Unidas y la idea es tener reuniones periódicas para desarrollar y estructurar este futuro instrumento internacional. Y parte de los enfoques principales es, como ven en pantalla, pues tratar de buscar ese enfoque del ciclo de vida completo de todo lo que es el plástico y poder considerar, digamos, todos los esquemas dentro del proceso, desde su extracción, producción, consumo y destino final y comercialización.
También considerar todas las posibles fuentes de contaminación, no solamente el tema de los plásticos de un solo uso, sino el tema de las sustancias químicas, todos los posibles plásticos o microplásticos añadidos, todo ese esquema y poder buscar maneras holísticas de acotar la contaminación. Y por último, obviamente, esto va de la mano con lo que son medidas de control en la producción, lo que es la responsabilidad extendida del productor, así como modelos sostenibles de comercio para poder asegurar esa gestión circular del plástico. Luego de esto, pues, se estructura lo que es este comité de trabajo en el cual lo resumimos de alguna manera y tratamos de verlo en 5 pasos, que son los que tenemos que lograr para llegar a esa adopción y ratificación en los diversos países del instrumento. En este caso, pues, como les comenté, todo parte con ese mandato que se dio en la UNEA 514, y desde ahí hemos desarrollado diversos niveles de negociación para llegar a este punto en el que ya tenemos un borrador de este futuro instrumento internacional y está actualmente en revisión de todos los países miembros y negociación para asegurarnos de que cada visión de los países participantes pueda ser proyectada y a la vez que sea un instrumento aplicable, que sea real y que pueda ser también ambicioso, que logremos que con este modelo o este mecanismo podamos acotar la contaminación global del plástico. Y aquí pueden ver lo que fue la primera reunión de trabajo en la cual se estructuraron todos estos enfoques y todo este esquema de trabajo para tratar de cumplir con la meta al 2024 de tener ya, digamos, este tratado culminado. Aquí, de una manera súper resumida, le pongo lo que son 3 de las reuniones que hemos sostenido hasta el momento, en las cuales partimos de un proceso de presentar opiniones, visiones, preocupaciones, escucharnos, saber qué piensa cada país de cómo podemos acotar o las acciones que podemos hacer para desarrollar medidas para esta contaminación, hasta la última reunión que tuvimos el año pasado, en la cual ya contamos con un borrador de este instrumento. Es un documento bastante interesante que tiene muchísimas visiones y medidas aplicadas y recomendadas desde cada país. Más adelante les daré un poquito más de contexto y les explicaré un poco el documento, pero ese ha sido todo el proceso que hemos desarrollado hasta el momento y donde Panamá ha sido constante y participativo para tratar de asegurar que nuestra visión y nuestra participación como Estado también sea parte de este proceso de negociación. Continuando con ese enfoque, pues obviamente esto implicaba que pusiéramos una posición y pusiéramos, digamos, nuestra perspectiva dentro del proceso, y aquí de una manera muy resumida les presento lo que son algunos de los puntos principales en los cuales nuestra postura como país se ha ido enfocando. Y obviamente no me daba el tiempo para explicarles todo el detalle, pero podrán ver el QR que tienen en las pantallas, que es un acceso a una carpeta compartida donde podrán revisar todas estas posiciones, las declaraciones, las propuestas que hemos hecho durante este proceso de negociación, así como también algunos documentos de referencia que pueden ser para su interés y que denotan o hablan un poco más extendido de todos estos datos que les di sobre la importancia y la preocupación de esta contaminación. Como pueden ver, pues como Panamá hemos sido muy partícipes en apoyar lo que es la protección de los medios o las zonas marino-costeras, el tema de la aplicación de economía circular, el tema de asegurar una adecuada responsabilidad extendida del productor aplicable. También, obviamente, sabemos que todo esto depende de una gran base de financiamiento y capacitaciones necesarias y capacidades técnicas que deben de darse sobre todo a países como nosotros, países en desarrollo, y asegurar todo lo que es una inclusión de los derechos humanos y un proceso de transición justa e inclusiva, sobre todo para los trabajadores de toda esta cadena del plástico. También los recolectores, recicladores de base, tratar de incluirnos a todos dentro del proceso y que podamos acotar las necesidades o de alguna forma considerar la situación en la que están todas estas comunidades. Y adicional a eso, pues también formamos parte de diversas iniciativas que son parte del proceso y que salen desde los países miembros, como por ejemplo una coalición de alta ambición para acabar con la contaminación por plásticos, que ya somos más de 60 países a nivel global, que somos parte de esta coalición, y es un panorama o nos da, digamos, un espacio donde también tener ese acercamiento con otros países de otras regiones para fortalecer esa búsqueda global y común de acotar lo que es la contaminación por plástico. Así como también, pues obviamente, todo el trabajo que llevamos colaborativo con los países de la región latinoamericana, que tenemos esa misma problemática, tal vez cada país lo ve desde su perspectiva, de sus capacidades, pero a la final
compartimos esa problemática en la cual somos una de las regiones más afectadas por la contaminación por plástico y no necesariamente somos las que más lo producen. Usualmente, como en el caso de Panamá, somos altamente consumidores, importadores y exportadores, pero mucho de los residuos o mucho del impacto se ve y es visible en el país. Nuevamente, ahí todavía cuentan con el enlace de código QR para la carpeta compartida y todo esto que les comenté hace un momento no es algo que solamente el Ministerio de Ambiente decide porque, bueno, obviamente tenemos la bandera de la protección ambiental, pero es un proceso que hemos tratado de llevar y hemos hecho todo lo posible para que sea lo más participativo y lo más consultado posible para poder prepararnos a estas reuniones. Desde el plazo de las reuniones 2 y 3 hasta la próxima reunión 4 que tenemos ahorita en abril, hemos desarrollado 3 actividades específicas de las cuales pues hemos complementado con diversas reuniones o diversas acciones de consultas. Por ejemplo, estipulamos un comité consultivo nacional estructurado por diversas instituciones de gobierno, así como también con el Foro Consultivo Científico del CENACIT en tema de microplásticos, para tratar de tener, digamos, ese apoyo del mismo sector público y conocer las realidades y las posibilidades que tenemos para poder acotar este tratado. También hemos participado en consultas específicas con diversos actores, nos hemos reunido con el sector privado, con la sociedad civil y otros actores interesados al proceso, así como también hemos dispuesto a través de las páginas del Ministerio un espacio de consulta pública en el CINIA para todo el tratado, donde pueden visualizar el documento, pueden darnos comentarios o feedback y al final les daré un poquito más de detalles sobre ese espacio. Y obviamente todo el proceso de trabajo, todo esto implica desarrollar diversos documentos para poder, digamos, llevar toda esa base y esa postura como país hacia las diversas reuniones. Todo esto lo hemos logrado gracias al apoyo de Audubon Américas, gracias. Audubon Américas, quienes han sido un actor súper importante para el proceso, donde nos han dado un espacio dentro del marco del proyecto Patrimonio Natural Azul, que también implica pues este desarrollo, este simposio. Han desarrollado un espacio técnico donde hemos tenido una asistencia y donde hemos logrado un apoyo constante en todo lo que es la preparación nacional del proceso. Y bueno, como les había comentado, parte de este proceso nacional implica lo que es el desarrollo de un espacio activo de consulta pública actualizado que nos facilite llegar a todos esos interesados con los cuales no podemos, obviamente por cuestiones de tiempo, reunirnos con todos o conversar directamente con todos, pero al menos es una manera que hemos facilitado para poder recibir sus comentarios, su feedback y escuchar de ustedes todo lo que les parece adecuado e interesante o las opiniones o preocupaciones cuando hablamos de un tratado internacional sobre la contaminación por plásticos. Entonces, podrán ver en este QR que tienen ahora en pantalla un acceso directo a lo que es la página del Sistema de Información Nacional Ambiental, el CINIA, en el cual pueden encontrar lo que es este documento del tratado actual, el borrador, así como una herramienta de la cual les voy a explicar un poco más, que es, hemos destructurado, diseñado para tratar de lograr conseguir la mayor comentarios posibles o poder gestionar de una mejor manera los comentarios y ayudarlos a visibilizar o a entender un poco el documento, que está un poquito complejo, pero digamos que de esta manera tratamos como de que sea un poco más fácil para ustedes participar. Y para nosotros es súper importante escucharlos, contar con sus comentarios, sus observaciones, porque a la final es el único canal que tenemos para proyectar la voz del país y para poder estructurar una postura que tome en consideración todas las visiones hacia cómo acotar esta problemática. ¿Estoy bien de tiempo? Sí. Ahí. Ok, esta es una visión bastante rápida. Cuando entren al acceso, que nuevamente está en el código QR que ven abajo, verán esta pantalla en la cual tendrán dos documentos. Uno es el documento del borrador, el cual está en formato Word para que ustedes puedan desarmarlo, ponerle comentarios, subrayar, borrar, lo que ustedes gusten y hacérnoslos llegar a través de los enlaces o los correos que pueden ver allí. Y adicional, también tenemos lo que les comentaba, que es una herramienta en Excel, que obviamente está basada en este documento, que es el borrador actual del tratado, y sobre la cual hemos tratado como de guiarlos un poquito en cómo entender el documento y cómo también facilitar el trabajo para nosotros, porque a la final todo esto tenemos que incluirlo y revisarlo, todos los comentarios que nos lleguen. Entonces, este es más o menos un pantallazo rapidito de lo que ven cuando entren en el enlace. Y de una manera bastante resumida, esta es la estructura del documento actualmente. Este futuro tratado busca dos
secciones o dos partes específicas. Una son las medidas de control, que son las que ven enumeradas del 1 al 14, que son medidas técnicas de aplicación, que tienen diversas opciones de cómo podemos acotar la contaminación desde todo el enfoque del ciclo de vida. Por ejemplo, a la hora de hablar de producción o a la hora de hablar de extracción, hablamos del uso o no de polímeros plásticos, el control en el uso de químicos y polímeros preocupantes, así como si evaluamos, por ejemplo, el final de la cadena, también tenemos medidas para acotar lo que es la gestión de residuos plásticos o también todo lo que sería la contaminación actual del plástico, porque sabemos que ya hay algo contaminado y hay muchas áreas adversas que han tenido, digamos, estos niveles de contaminación bastante altos, y también buscamos cómo estructurar esas medidas o esas aplicaciones para poder, digamos, sanear o adecuar todas estas áreas. Y adicional, todo esto se complementa obviamente con una estructura de medios de implementación necesarios, como por ejemplo financiamiento, el recurso de capacitación, asistencia técnica, así como los medios o los planes para el seguimiento y la implementación, porque obviamente la idea es tener un instrumento, un tratado que sea aplicable y que pueda ser medible en el tiempo y asegurar pues el logro de sus objetivos. Entonces, más o menos este es un esquema de lo que implica o lo que se estructura dentro del borrador actual del tratado. Luego, de aquí les voy a presentar, no sé si se logra apreciar bien, pero estoy tratando de presentarles lo que son las herramientas de Excel que hemos preparado para ustedes. Cuando entren al documento, lo primero que verán es una plantilla de un índice donde está todo lo que ya les expliqué, pero un poco más detallado y con unas casillas en las cuales pueden expresar sus comentarios o preocupaciones o seleccionar algunos de los temas más prioritarios para ustedes y donde puedan entonces darnos su comentario, su feedback de todo lo que es el documento en general. En la siguiente plantilla podrán observar lo que es un cuestionario general con observaciones o preguntas más amplias o generales del documento, y esto nos ayuda como a reforzar esa visión o reforzar la postura que ya hemos ido presentando. Por ejemplo, si todavía podemos seguir reforzando algunas medidas o seguir apoyando la implementación de medidas a la hora de hablar de producción o a la hora de, por ejemplo, acotar lo que es la responsabilidad extendida del productor, diversos modelos que para nosotros es importante escuchar de ustedes y ver si podemos continuar con esa, digamos, puesta sobre la mesa ese apoyo durante la negociación. Y la última plantilla que verán, esta es un poquito más compleja, es una plantilla donde tomamos principalmente todo el aspecto técnico. Como Ministerio de Ambiente, pues somos el enlace técnico para el seguimiento del proceso, y lo que hemos desarrollado aquí es un flujo donde pueden ver las diversas opciones de cada medida y podrán entonces entender un poco más hacia dónde vamos. De dónde parte, digamos, una opción que habla sobre el tema del control de la producción y qué subopciones o qué apoyo va a tener dentro del documento, digamos, todas esas medidas para poder llegar a ser aplicable. Y en esta sección, pues solamente tienen que, en esta sección, para tratar de facilitar el proceso, solamente seleccionar las casillas donde ustedes ven que son las opciones más interesantes para adecuar esas medidas dentro del documento, pues para nosotros eso es un gran apoyo, porque así ya vamos teniendo una visión general de cómo estructurar entonces el tratado o este futuro instrumento desde la visión de Panamá, cómo ir apoyando entonces las diversas opciones y medidas que tiene el documento. La siguiente, creo que estoy terminando. Y bueno, vale, para terminar, pues ese es el proceso que estamos habilitando desde el 8 de marzo hasta el 8 de abril. La próxima reunión de negociación es a finales de abril, entonces todos estos inputs tenemos que trabajarlos y, como les comento, para nosotros es muy importante lograr obtener mayores visiones y recomendaciones al documento. Entonces son los espacios que hemos facilitado como para captar sus recomendaciones u observaciones. Adicionalmente, estaremos en el espacio del fondo, en el mercadito, donde podrán pasar a hacernos preguntas o a darnos, digamos, su feedback o algunas consultas específicas que quieran hacer, y estaremos muy abiertos pues a escuchar sus comentarios y buscar la manera de, sobre todo, incluirlos dentro del proceso actual. Creo que ya, la siguiente. Listo, muchísimas gracias.